Cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos como siempre a su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar a través del Periscope y en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ¿alguna vez se han preguntado cuáles son las razones que han influido en su personalidad? ¿Sabían que el miedo y nuestras inseguridades son en gran parte responsables de nuestro comportamiento social? Para profundizar más sobre este tema, nos acompaña en la vía telefónica Simoney Pérez, psicóloga y coach. Bienvenida. Hola, Jackson. Gracias. Bienvenida, doctora, nuevamente a nuestro espacio. Gracias, Marilia. Siempre es un placer para mí compartir con ustedes. Qué bueno. Bueno, doctora, vamos a hablar en principio las personalidades, todos somos diferentes, claro. Todos nos expresamos diferentes. Nos dicen que la formación en nuestro hogar hace que tengamos una personalidad también diferente. Exacto, la crianza y todo aquello, pero hay inseguridades, hay miedos que tenemos. Que están ahí atrapados y todavía no los conocemos. Y a veces no tenemos la explicación de por qué tenemos ese tipo de miedo que influye en nuestra personalidad. Somos tímidos, somos inseguros, o somos muy extrovertidos, o somos introvertidos. Entonces, doctora, en principio, ¿qué es el miedo? ¿Cómo se genera en el individuo? ¿Cómo afecta esa circunstancia? ¿Por qué es tan importante entenderlo y quizás controlarlo para que no nos afecte en nuestra vida profesional, personal? Bien, Jackson. Marilia, lo primero que hay que comprender es que el miedo es una emoción. Y una emoción básica, fundamental. Venimos con ella. Eso viene con nuestro manual de instrucciones cuando nacemos, ¿no? ¿Y qué específicamente son las emociones? Es una reacción psicofisiológica que representa modos de adaptación a estímulos, bien sea internos como nuestros propios pensamientos, nuestras creencias, nuestros juicios, o estímulos externos del ambiente. Y cuando percibimos esos estímulos, ellas nos van a dar una señal de alarma. Ellas son un sistema de alarma que nos van a señalar o bien el peligro para que lo evitemos, o bien nos van a mostrar lo agradable para que lo busquemos. Y ellas van a ser son adaptativas y van a ser desadaptativas, ¿no? ¿Qué es esto? Adaptativa es si están respondiendo al momento presente y nos permiten que saquemos y obtengamos información de ese momento y nos ayudan, por supuesto, a que nos adaptemos. Y las desadaptativas, pues, no, justamente es lo contrario. Entonces, ¿qué es el miedo? Para concretar ya la respuesta. El miedo es una emoción básica que se caracteriza por una intensa sensación, habitualmente muy desagradable, que está provocada o es provocada justamente por esa percepción de un peligro. Bien claro. Sea real o supuesto, que puede estar en el presente, puede estar en el futuro, pero también incluso en el pasado. Claro. Es decir, desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de supervivencia y de defensa que nos va a permitir justamente que respondamos ante situaciones adversas con rapidez. Entonces, hay momentos en que es normal tener miedo, porque es una estrategia biológica, justamente de adaptación, que nos va a permitir, ante un peligro real, inminente, que está afectando nuestra seguridad, nuestra supervivencia, nos va a permitir que huyamos, que nos defendamos, que nos paralicemos o que entremos en un estado de sumisión. Claro, ya tenemos concepto claro, el miedo es algo necesario. De hecho, el miedo fue primordial para que el ser humano evolucionara. Eso, o sea, es normal, es una alerta, es una cuestión que tenemos normal. allí. Pero ¿qué pasa cuando ese miedo no nos deja resultados positivos, sino negativos?
ahí estaríamos hablando nosotros de un miedo desadaptativo o un miedo neurótico, porque en ese sentido no tiene ninguna relación con algún peligro. Entonces, ¿qué va a hacer? Que no se va a apoderar de nosotros, nos va a impedir realizar nuestra vida, nos va a limitar ante cualquier situación que nosotros queramos alcanzar, lograr, ¿no? Nos va a inhabilitar, porque cuando esto ocurre, vamos a estar en estados, o sea, el miedo puede ser, o sea, algo que lo podemos manejar o controlar, no importa si es de este racional, este neurótico que estoy hablando, pero cuando rebasa algunos límites, puede convertirse en estados de ansiedad, en estados de fobia o incluso en estados de pánico. Entonces, por eso es importante que también podamos reconocer cuáles son esos miedos que son normales, pero cuáles son esos miedos también que son neuróticos, para que nos permitan justamente responder a un ambiente de la mejor manera. Por ejemplo, una persona tímida, ¿cuáles son esos miedos que esconde detrás, doctora? ¿Cuáles son esas características? Puede estar escondiendo miedo a hacer el ridículo, miedo a sentir vergüenza, miedo a ser rechazado, miedo a fracasar. O sea, puede estar escondiendo varios, pero esos son justamente miedos irracionales, son miedos neuróticos, porque la emoción del miedo no está respondiendo a un peligro real. O sea, se lo está creando la misma persona por esas creencias limitantes. Exacto, producto de malas experiencias que han condicionado su forma directa de responder. A veces está generado por una excesiva sobreprotección en el hogar, por la influencia de personas significativas, a veces por crisis vitales también que puede estar experimentando la persona. O sea, esos miedos son miedos casi en su totalidad, son miedos aprendido, como el que tú me estás hablando. A veces están asociados a algunos factores genéticos, que pueden ser predisposiciones de tipo de carácter o de temperamento, pero que se pueden contrarrestar y bueno, hay métodos para hacerlo dentro de las terapias, pues, ¿no? Claro, hablaste de la timidez, Marilia. Evidentemente la doctora nos lo ha dicho, puede ser producto de toda una serie de relaciones que haya tenido la persona, o sea, que son generados inclusive dentro de su hogar, pero aquí la sociedad latinoamericana se caracteriza mucho, en la historia reciente, los últimos años, quizás 40 años atrás, el tema del machismo. ¿El machismo también es un miedo? No, el machismo viene siendo como una forma de modelo, de estereotipo creado culturalmente. Pero no esconde un miedo a algo, a ocultar algo. Depende, puede esconder miedo, pero como su expresión como tal, no es, o sea, detrás de él puede haber un miedo a parecer menos hombre, a parecer, como decían antes, varón domado, pero todo eso es producto de condicionamientos y patrones de crianza y culturales, ¿no? Ahora, hay que ver, porque a veces puede ser homofóbico, que está escondiendo un temor muy grande a parecer homosexual, de esconder eso. Pudiera hacerlo, pero de entrada decir que cualquiera que es machista esconde algún miedo, no lo sé de entrada. Habría que investigar justamente su medio familiar, sus patrones, y detectar a qué realmente responde el miedo, porque fundamentalmente va a estar asociado a creencias arraigadas desde la infancia y que han sido reforzadas durante todo el desarrollo evolutivo de la persona y por la parte cultural y de la sociedad, por supuesto, ¿no? Quizás también sentir debilidad ante los otros. También pudiera ser, o sea, pero habría que detectar en cada caso, porque cada miedo va a responder a una circunstancia específica de la persona, porque recuerda que es una percepción que la persona se crea, hace acerca de lo que está viendo en la realidad, en el mundo, y de lo que está interpretando, significando de ese estímulo que él está percibiendo. Entonces, ante esos estímulos, no todos vamos a reaccionar de la misma manera. A algunos le produce miedo y a otros no le produce absolutamente nada. Sí, porque estamos hablando, doctora, que la relación social es básica en este intercambio que hacemos día a día con las personas, y hay valores, hay patrones sociales donde, por ejemplo, un hombre, vuelvo al caso latinoamericano, no puede llorar, ¿entiendes? No debería llorar según esos patrones, y entonces ahí entra el machismo. Entonces el hombre se refugia, o ese tipo de personas, digo yo, los machistas se refugian en esa exposición de sobreactuar su condición de hombre para no caer en un tema así esté sufriendo que le provoque llorar. Entonces, doctora, bueno, estamos conversando con Siboney Pérez, psicóloga y coach. Quiero vamos a seguir desarrollando todo esto, cómo influyen los miedos en nuestra personalidad, porque hay otras preguntas. Por ejemplo, la persona que
mentes controladoras y también oculta hipervigilantes, los hipervigilantes. Entonces, la idea, doctora, es descubrir si hay miedos detrás de esa personalidad. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando cómo influyen los miedos en la formación de la personalidad, esos miedos que no nos dejan avanzar, que no nos dejan lograr el éxito y a veces no nos dejan ser nosotros mismos. Para ello nos acompaña vía telefónica Siboney Pérez, psicóloga y coach. Doctora, en la parte anterior hablamos de estas personas que son tímidas. Las personas complacientes, ¿qué miedos tienen detrás de ellas? ¿Son parecidas a las tímidas? En algunas formas, pero su expresión es distinta, porque las personas complacientes lo que están buscando es ganarse el afecto, el cariño, la atención de las personas. Entonces, por miedo a perder ese afecto, exacto, ese cariño, pueden ser complacientes y querer ser agradables todo el tiempo. ¿Qué pasa con eso? Tanto en las personas, y eso que ustedes hablaron, el del machismo, la debilidad, que en esos miedos lo que subyace es la sensación ante la amenaza a perder algo que tenemos. Okay. Y esa amenaza va a estar asociada en mayor o menor grado a la seguridad o la confianza que tenga la persona. Entonces, si una persona tiene muchísima inseguridad ante ella misma, posiblemente la timidez sea una forma de miedo para protegerse de ataques, de no estar expuesta al público, de no pasar pena, de no hacer el ridículo. O sea, entonces puede incluso haber asociados muchos miedos, ¿no? Y el de la complacencia es también, o sea, miedo a que yo pierda el placer de estar con otros, el que los otros me quieran, el amor de ellos, entonces la protección de ellos. Entonces buscan compensar sus miedos con unas conductas extremas. Sí, eso, y a veces choca, ¿no? Ver ese tipo de personas, porque es hasta incómodo porque lo está observando, pues, porque exacto, excesivamente una persona complaciente dice eso. Aunque tú no seas experto en cuestiones de psicología, sientes eso. Es como que muy definido esa necesidad que tiene de que la reconozcan en el grupo social. Pero donde está. Pero aquí influye, ¿no?, como dice la doctora, o sea, la inseguridad, la confianza, claro, la autoestima. Es que ese es el punto, y creo que entendiendo un poco todo
lo que ha dicho la doctora, es la formación, cómo tú desarrollas tu personalidad. Y en este caso, ahora, no en este caso, cuando la persona es agresiva, su modo de ser es agresivo, ante todo es agresivo, ¿qué oculta? ¿Qué miedo oculta? Mira, cuando la persona es agresiva, puede estar ocultando que puede estar perdiendo, miedo a perder poder, miedo a perder influencia, miedo a no ser reconocido también socialmente. Entonces eso lo lleva justamente a compensar, porque entonces vienen los sistemas o mecanismos de compensación o de defensa, que es sobre exagerar lo opuesto. Pero generalmente puede haber un miedo a eso, a perder el control, a perder el poder, a perder lo que yo ejerzo, a perder la influencia y el poder de dominar a las situaciones o a las personas, o sea, de controlarlo. Entonces se muestra una cara agresiva. Claro. Y eso se ve mucho en los trabajos, ¿no? Cuando el jefe es muy agresivo. Pero es un arma que considero yo de doble filo, porque también generas miedo en las personas que estás a tu alrededor, y también ya no hay ese respeto. Quizás para establecer el control necesitas de elementos que te den ese poder, pero estás generando un rechazo dentro de donde estás, y eso va en contraposición a ese miedo, o sea, a no querer perder ese poder. Claro, puedes crear rechazo, pero también puedes crear sumisión ante el estilo agresivo de que está escondiendo ese miedo que se expresa quizá por conductas agresivas, ¿no? Entonces pueden haber las dos cosas, el rechazo o la sumisión, que son respuestas, porque como ya te lo dije antes, la sumisión es una respuesta adaptativa ante una amenaza que puede ser real. ¿Cuál podría ser la amenaza real ante el jefe que es agresivo? Miedo a perder el trabajo. Exacto. ¿Ves? Miedo a perder ingresos. Entonces, ante ese miedo que está percibiendo como que lo puede perder, me comporto sumiso, es decir, acepto lo que pase, no importa si lo que yo tenga que perder, pero prefiero perder eso a perder el trabajo. ¿Ves? Claro. Así porque es. genera sumisión, respuestas de sumisión y comportamientos de sumisión, y eso está estudiado, bueno, en todo lo que tiene que ver con la psicología del miedo, incluso cuando hay la identificación del victimario, de la víctima con el victimario, pues hay todo un estudio de qué es lo que sucede. ¿Y cómo reconocemos una persona que es controladora? ¿Qué miedos oculta? La persona que es justamente que pueda perder el control, justamente a que como lo quiere, tiene miedo a perderlo, se vuelve hipercontroladora, hipervigilante, para asegurarse que está bajo el control. O sea, ahí hay esa hipercompensación justamente de una necesidad que tiene, ¿no? De que las cosas no cambien. Entonces no quiero que las cosas cambien, entonces las controlo. No quiero que sea modificado, la controlo, porque cualquier cambio que se dé en mi zona de confort, eso va a generar desestabilidad en el sistema, y entonces tengo miedo a que yo pierda lo que sé, tenga miedo a que yo pierda lo que conozco, miedo a que yo pierda lo que me siento cómodo. Entonces controlo justamente para no perderlo, porque creo que si no lo controlo lo voy a perder. Y esto de controlar este tipo de ambiente donde se ve mucho en los hogares, ¿no? La relación de parejas, y que genera el conflicto entre ambas, ¿no? Entre el esposo y la esposa, porque hay tanto de ambas partes, o es el esposo o es la esposa que quiere ser controlador, y entonces eso se justifica por ese miedo a que ese confort o esa estabilidad del hogar se pierda. Uy, Jackson, no le vengas con cuentos a quien te sabe de historia. Esa es parte de mi día a día en la parte de consulta. Sí, ciertamente hay en las parejas justamente cuando hay ciertos estilos de personalidad que también se juntan, porque hay patrones que tienen que ver allí, patrones ya de psicología, psicológicos de personalidad, que necesitan, por ejemplo, una persona cuya personalidad sea sumisa, generalmente va a buscar una persona que sea controladora para funcionar bien, para poder justificar ante ella misma que es sumisa. Claro. Y entonces, entre las parejas, por ejemplo, miedo a que mi esposa o mi esposo me sea infiel, a que esté con otro, entonces empiezan a controlar cualquier posibilidad de que eso pudiera ocurrir, que mi pareja no crezca, que mi pareja no salga, que mi pareja no esté expuesta, y entonces entran en juego
valga la redundancia, unos juegos psicológicos que van a perpetuar la toxicidad en esa relación. Y hasta que ese círculo vicioso no se rompe, el juego y el mecanismo psicológico va a seguir andando. Y esto influye en todos los miembros de la familia, influye esto, hasta en los hijos. Claro, es que de hecho cuando uno hace terapia familiar, tiene que ver cuál de estas personas, pues, por las distintas perfiles de personalidad, está tomando el control, porque para algunas cosas puede ser el papá, para algunas cosas puede ser la mamá, pero para algunas otras cosas son los hijos. Claro. Entonces hay que ver en qué circunstancias y en qué contexto se está generando esa conducta. Claro, pero ¿es sano o no es sano que ese control lo tomen equitativamente todos los componentes de la familia? O sea, mira, lo más sano es que haya un equilibrio, porque ciertamente nosotros funcionamos controlando algunas cosas, porque si no, no podríamos adaptarnos al entorno. O sea, tenemos que tener, y es una necesidad de que nosotros controlemos porque nos da sensación de seguridad, que controlemos algunas variables. Ahora, de ahí pasar a la obsesión por controlar todo marca una diferencia sustancial. Claro. Lo ideal es que haya un equilibrio dinámico en las relaciones de familia, en las relaciones de pareja. Unas veces lo puede tomar uno y otras veces lo toma otro, sabiendo que es adaptativo, sabiendo que es sano y que eso nos está llevando al logro de objetivos, al logro de bienestar, al logro de plenitud. Claro. Como quien dice, todo en exceso es malo. Así es. Así es. Lo importante que quiero yo rescatar en esta media hora que estuvimos conversando con la doctora Siboney Pérez, psicóloga y coach, sobre esto de los miedos y la influencia de la personalidad. En Twitter y en Instagram, @GuerreraCoach o Siboney Pérez. Me consiguen por ambas. Ahí con mucho gusto, cualquier consulta, duda, puedo atenderlos. Así es, bueno, le damos las gracias a la doctora Siboney Pérez, psicóloga y coach, por hoy darnos tantos consejos, Jackson, con respecto a los miedos y la personalidad. Sí, importante todo lo que nos dijo, identificarnos. Si eres agresivo, hazle un stop a esa situación, revísate qué está pasando con esa forma de actuar. Pensar positivo siempre. Si eres tímido, si eres sumiso, complaciente, revisarte y autovalorizarte, saber que vales más que esos miedos que te están atacando. Un poco son esos detalles, ¿no? Que la persona tiene que tomar en cuenta. La autoestima y la autoconfianza en uno mismo. Así es. Bueno, nosotros llegamos al final del programa. Estuvimos trabajando para ustedes en la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y vernos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM.